Bienvenidos una vez más al programa Caminando de Popular Televisión Cantabria. Es el programa que quiere acercarles la realidad de la diócesis de Santander. En esta ocasión vamos a hablar del 14 de noviembre, que es la Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco, ya la quinta edición. A mí me parece un mensaje el del Papa y una jornada muy arriesgada, como vamos a ver, y muy interesante. Por eso tenemos aquí a Juan Carlos Rodríguez, que es el párroco de la Asunción de Torrelavega. Bienvenido, Juan Carlos. Pues muy bien hallado y buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estamos, pues sí, apoyando esta causa que me parece importante. Muy bien, y también con nosotros ha venido Inés de Jan Mijares, que es voluntaria de la parroquia, y también nos va a hablar de esta jornada, nos vas a hablar a través de tu testimonio. Bienvenida, Inés. Gracias, muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar primero hablando el porqué de las jornadas que ha convocado el Papa Francisco desde hace 5 años. Entonces, bueno, Juan Carlos, cuéntanos el porqué de estas jornadas, que ya va en su quinta edición. Bueno, no sé, vamos, que tampoco yo es que sea una persona pues experta o alguien que sepa de manera especial, como lo podemos saber todo, el tema de las motivaciones del Papa, ¿no? Pero yo creo que el Papa lo que pretende es que no nos desvinculemos de los pobres, es decir, que los pobres forman parte de nuestra identidad cristiana, ¿no? Entonces, que por muchas acciones que hagamos, por muy caritativos que seamos, por todo tipo de propuestas evangelizadoras, si nos olvidamos de los pobres, no estamos siendo cristianos auténticos, porque la manera de hacer y de ser de Jesús era justamente estar cerca de los pobres para acompañarles, para denunciar las injusticias, para dignificar su vida, para perdonarles, es decir, entonces yo creo que el Papa quiere poner en el centro algo que forma parte de nuestra identidad y que sin eso pues no somos cristianos, y a mí eso me parece que ha tenido pues una valentía muy grande, ¿no? Porque sin querer, sobre todo en el primer mundo, pues buscamos otras prioridades, ¿no? Y los pobres se nos van quedando ahí como alguien a quien tenemos que dar, a quien tenemos que ayudar, pero siempre lo hacemos desde yo aquí y el pobre ahí, ¿no? Es decir, y el Papa justamente en este año lo que dice es, no, es que lo que tendríamos que tender es a que yo sienta que Él es parte de mí y que si yo quiero ser feliz, si no le incorporo en mi vida su pobreza, su situación, y no nos acompañamos juntos, yo nunca podré alcanzar la plenitud de vida y de felicidad que busco, nunca lo voy a poder alcanzar si yo no me vinculo con mi hermano que se ha quedado al margen. Un hermano, efectivamente. Sí, yo creo que eso es lo que quiere el Papa. El lema de este año es: a los pobres los tienen siempre con ustedes. Leyendo el escrito del Papa, habla de espiritualidad, del interior, pero llega a hablar de gobiernos también, de la relación con el otro. Hay temas que yo creo que no a todo el mundo le habrá gustado este escrito del Papa, ¿no? Yo creo que justamente lo que hace es meter el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque tenemos el peligro del asistencialismo, es decir, damos partidas para los pobres, pero sin los pobres. Es decir, no les acabamos de incorporar a nuestra vida, a nuestros ámbitos eclesiales o a la sociedad en sí misma, ¿no? Es decir, hay que ir a las causas. ¿Y por qué estas personas están así? Y yo creo que ahí lo que nos dice es eso, ¿no? Es decir, que Jesús es el modelo que nos dice bienaventurados los pobres, y entonces si nos dice bienaventurados es por algo, ¿no? Y hay una cosa que dice el Papa que a mí me gusta mucho, dice lo que nos falta a nosotros, las pobrezas nuestras que tenemos en el primer mundo, son las riquezas que tienen los pobres y qué es lo que nos pueden aportar. Y entonces, hasta que no entendamos que el otro puede aportarme algo y que el otro, su experiencia, su relato de vida, todo lo que ha vivido, eso es lo que a mí me va a hacer crecer como persona más, hasta que llegue incluso a poder compartir su situación de pobreza. Es decir, yo soy capaz
de, que esto también nos lo dice a todos, soy capaz de negarme algo a mí. ¿Por qué? Pues porque veo que es un hermano mío que necesita lo más básico para una vida digna, y hasta que yo no sea capaz de quitarme algo de lo mío para poder compartir un poco contigo y también saber lo que es realmente esa pobreza, esa exclusión que estás sufriendo, pues hasta que no llegue ese momento de esa comunión con el hermano, no voy a ser feliz. Y eso el Papa lo dice de una manera muy cruda. Yo invito muchísimo a leer el mensaje de este año del Papa, porque me parece que es un hombre pues muy atrevido, muy valiente. Claro, sentir y sufrir como si fuera nuestro propio hermano de sangre, ¿no? Los demás, de eso se trata. Somos hijos del mismo Padre, con lo cual somos hermanos, ¿no? Muy bien, pues Inés, tú eres voluntaria ahora, ¿no?, en la parroquia de la Asunción. Sí. Pero ¿de qué forma? ¿Por qué tú encarnas esta jornada mundial? Cuéntanos un poco tu testimonio. Pues básicamente quería empezar a decir desde que llegué aquí, pues porque ¿dónde vienes? Perdón. Vengo de Venezuela, vengo de Venezuela con mi hija y bueno, por X circunstancias hemos llegado aquí y quiero enfatizar algo. El luto es un luto migratorio que depende de ti cómo lo lleves, ¿vale? Yo, en mi caso, yo decidí enfrentarlo y afrontarlo e integrarme, porque si no me encapsulaba y me quedaba sola. Entonces acudí a los hermanos de la Campa, estuve con ellos muchísimo tiempo, son gente que hace eventos, crea bingos y esto, y integra mucho a las personas allí. Luego también, cuando ya había carencias de alguna necesidad, también Cáritas ha sido para mí de vital importancia, porque me han ayudado muchísimo. Me he integrado en la comunidad parroquial de la Asunción desde el principio del COVID, con lo de la desinfección de la iglesia y todo, y hemos armado un grupo súper espectacular, una peña muy dura, y hemos estado todo ese tiempo allí, y pues de allí han salido y han surgido amistades, hermanos, grupos, lecturas creyentes, y pues mira, ha sido mi decisión estar allí, porque yo creo que cada quien hace lo que mejor puede, ¿no? Tú como pobre, no de dinero, sino de formación o lo que sea, pues te inventas lo que sea y ayudas. Y como pobre de otras cosas, pues buscas en otras personas que te den algo más. Pues es una retroalimentación que hay allí, y yo creo que es decisión de cada quien formar parte de esta gran parroquia que es la Asunción, y bueno, y Santander también. Y nada, yo estoy súper contenta, básicamente porque no me he sentido nunca desamparada, siempre los he tenido allí, en oración, en aliento, en visitas, en cualquier cosa, echarme un cable, siempre los he tenido allí, y espero que pueda seguir contando con vosotros. Básicamente porque, bueno, ahorita estoy pasando una situación de enfermedad, de cáncer, y nada, voy a seguir adelante con la mano de Dios y con la ayuda de mis hermanos ahí en Cristo. Y eso. Inés, y desde tu experiencia, desde que estás en Venezuela, vienes aquí, ¿cuál sientes tú que es la peor de las pobrezas que puede haber? La pobreza espiritual. La pobreza espiritual, definitivamente, cuando tienes mucho y no eres capaz de compartirlo con nadie, porque sientes que eso es tuyo, te lo has trabajado tú, y cómo va a venir alguien de por allá afuera que no conozco de nada a quitármelo. Eso es la peor pobreza que se puede tener, creo, para mí. Porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero Venezuela es un país muy especial en sus gentes y en su espiritualidad. Sí. Aquí hay cosas inconcebibles, ¿no?, que no se pueden dar. Positivas, quiero decir. Sí. Vamos, Venezuela fue uno de los países con mayor número de migrantes en sus años, y sobre todo de españoles. Y lo sabemos porque hay muchísima gente que lo conoce, que nadie está desconociendo lo que pasa, pero hay muchos que se hacen los locos, los tontos, y pues no sé, mucha burocracia, mucho gobierno, muchas cosas de por medio que, bueno, que son temas delicados de tratar, y que básicamente nos han entorpecido a todos en nuestros caminos. Pero bueno, ya estamos aquí,
Porque Venezuela acogió a los españoles. Sí. También, claro. Sí, eso... españoles, italianos, de todo. cantidad. Mis padres tenían muchísimos amigos gallegos y mira, eran excepcionales. Buenos cocineros, buena gente. Y pues nada, yo soy Mijares, fíjate mi apellido, que está de aquí al lado de... Sí, Mijares, claro. Sí, de los antepasados. Y bueno, nada, gente muy buena. Y se ha perdido mucho en el camino lo de los valores y lo de acoger al hermano. Sí, y es una oportunidad también para nosotros recibir esos valores y esa espiritualidad. ¿No es así, Juan Carlos? ¿Tú cómo lo ves como párroco? Pues sí, a mí me parece ahí, bueno, pues aparte de esto del Papa, de este mensaje para esta jornada del domingo, digamos que la comisión de la Conferencia Episcopal Española y Cáritas, que son un poco los encargados de trabajar esta campaña, con motivo también de este sínodo convocado por el Papa para el 2023, nos está haciendo una llamada a decir, el Papa nos pide la participación, nos pide la comunión, que discernamos juntos por dónde tiene que ir hoy la vida de la Iglesia, la vida de las personas. Entonces, pues nos habla de lo importante que es que sentemos también a la mesa en nuestras comunidades parroquiales, en la Iglesia, a las personas que a veces no les tenemos en cuenta. Y él habla de las mujeres y habla especialmente de los pobres y de los marginados, que no tenemos cauces por los cuales ellos pueden participar y nos pueden hacer llegar lo que piensan, lo que opinan, lo que necesitan, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que esto es un momento privilegiado para que en las comunidades parroquiales hagamos el esfuerzo de salir a la calle, entablar relaciones con la gente que la vida se ha encargado de dejarles al margen y decir, sois importantes para nosotros, decidnos qué pensáis, qué necesidades, qué esperanzas tenéis, qué problemas, y crear esos vínculos a mí me parece que nos enriquecen mucho. Y digo esto porque Inés pues lleva ya mucho tiempo con nosotros, en el voluntariado, en la Campa, que es un proyecto de integración intercultural de la parroquia, y después en un grupo de vida que tenemos, ¿no? Hemos hecho el Evangelio de Marcos, ahora hemos empezado otra vez. ¿Y qué pasa? Que esa vinculación donde Inés es alguien más dentro de la parroquia y que cuando ha necesitado, pues como alguien más cuando necesita, decir, vamos a compartir lo que tenemos, pero qué bonito cuando ahora, pues por desgracia, tiene una enfermedad grave y lo dice en el grupo y todo el mundo, vamos a rezar por ti, vamos a quedar para rezar. Y una tarde, cuando a ella la dieron la noticia, dijimos, pues vamos a quedarnos esta tarde a las 8 para rezar juntos por Inés. Pues ahí estaba todo el grupo, pues dándole ánimo, rezando por ella. Se crean unos vínculos tan bonitos, es decir, que tenemos que aprender a que ellos también tienen que aportarnos muchas cosas, que no solamente es sujeto de decir, pues yo te voy a dar, yo te vamos a ayudar, te vamos a... No, es que tú puedes hacernos a nosotros que seamos mejores personas, que tú nos puedes ayudar, ¿no? Y a mí eso me parece que es muy importante porque Inés, con su testimonio de su enfermedad, de lo que ha pasado, por qué ha venido, nos está enriqueciendo la vida a los demás, y yo creo que esa es la clave de esta campaña, me parece a mí. Eso te iba a decir, Inés, ¿tú qué crees que es lo que estás aportando aquí, en Torrelavega, en Cantabria, en la parroquia de la Asunción? ¿Cuál es tu aportación? Pues un poquito de sensibilidad, igual, un poquito de misericordia, un poquito de ese sentir de... Tú nunca lo vas a sentir como lo siento yo, mi enfermedad la siento yo y cada quien la vive como la vive, pero ese poquito de oye, vamos a intentar por lo menos escucharla, ¿sabes? Vamos a intentar darle un poco de voz, vamos a intentar que surja dentro de ese hoyo que está, igual, yo qué sé, un poquito de todo. Y básicamente yo también estoy aprendiendo mucho. Yo me doy con una piedra en los dientes porque esta experiencia la bendigo. Y esta situación la bendigo, a pesar de que muchos la dirán, uy, pero esto es malo, porque me ha enriquecido a mí también y me ha ayudado a ser herramienta para transmitir muchas cosas, básicamente a mi pareja, a mi hija, más valores, más conciencia, más muchas cosas, más querernos más,
querernos los unos a los otros, más preocuparnos y no más ocuparnos que preocuparnos, porque el preocuparnos no pasa nada. Ocuparnos sería el sentido claro. de la situación. Bueno, pues muy bien, muy interesante, la verdad que es un buen testimonio. Yo no sé si podéis poner también en boca de cómo la comunidad está recibiendo, porque supongo no serás la única persona que viene de fuera, que ha pasado necesidad, ¿no? Tú mismamente también, ¿no? Juan Carlos, o sea, tiene que ser una comunidad, eso tiene que unir, ¿no? Mucho a la comunidad. Yo creo que sí, que eso lo vemos en todos los ámbitos de la vida, es decir, en definitiva, cuando uno está bien y cuando todo te va bien, acabas centrándote tanto en ti mismo, porque acabas siendo autosuficiente, no necesitas de nadie, ¿no? Lo tuyo es vivir, disfrutar, el vivir una vida pletórica, plena. ¿Qué pasa? Que cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen la enfermedad o que tienes una carencia porque no tienes trabajo, porque no tienes un permiso para no sé qué, porque tienes un problema familiar, las fragilidades son las que nos unen, porque eso es cuando en definitiva me hace salir de mí mismo buscando el consuelo, el apoyo, la solidaridad de los demás. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que, eso es lo que los cristianos tendríamos que marcar la diferencia y de cara a este domingo, ¿no? Para mí sería, en las Eucaristías de este domingo, me gustaría que la gente se quede con eso, es decir, de cómo tenemos que saber estar en los momentos duros, difíciles de la vida, porque eso es lo que nos hace más personas, sí, eso es lo que nos... Humanos, claro. Pues sí, pues que de alguna forma un poco dejas pues ese egocentrismo que todos tenemos y decir, cuando alguien te está desde fuera cuestionando y te está... Eso es lo que hace decir, vale, dejo mi egocentrismo, mi egoísmo, mis cosas... Es lo más visceral que nos sale y voy al encuentro de mi hermano. Y voy a compartir camino con él, donde él me va a enseñar mucho y donde yo también puedo compartir con él muchas cosas, ¿no? Entonces, ojalá que fuéramos capaces de los cristianos de distinguirnos en la sociedad, porque estamos donde nadie quiere estar, donde están los últimos, donde están los pobres. Ese es nuestro sitio, y es que a veces queremos estar en otros sitios más arriba y no es nuestro sitio, y eso siempre nos trae malas consecuencias de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que el asumir que nuestro sitio es estar con los preferidos de Jesús, y que eso es lo que nos hace grandes y lo que nos hace desplegar todas las capacidades como persona que llevamos dentro, ojalá que entendamos eso cuanto antes, porque nos hará mucho más felices. Muy bien, Juan Carlos. Y como mensaje, la verdad que es extraordinario, ¿no? Salir de ese individualismo en el que vivimos, ¿no? ¿Qué mensaje darías a nuestros telespectadores? Mensaje final para esta jornada del domingo. Pues déjense querer, busquen de Dios, busquen de las parroquias, que hay gente que sí es buena, hay gente que sí ayuda, y nada, echarle ganas y a salir adelante. Muy bien, Inés, Juan Carlos, muchas gracias por vuestra presencia aquí, porque yo creo que la gente ha entendido mucho mejor esa jornada de sensibilización que va a tener lugar este 14 de noviembre en todas las diócesis, en todas las parroquias en todas las parroquias se va a celebrar la Eucaristía. En especial va a haber una parroquia que convoca la diócesis, que es la parroquia de San Agustín, el domingo a las 12:30, pero bueno, que es una jornada que se celebra en todas las comunidades. Muchas gracias por vuestros testimonios y bueno, pues seguro que todos nosotros, todos los oyentes, pues también te vamos a tener más presente, vamos a orar por ti y por todos nosotros, por todas nuestras distintas pobrezas, por esa forma que tenemos que llegar a ser hermanos, que es muy, muy importante. Y nada, y a todos ustedes, pues muchas gracias por habernos dejado entrar en sus hogares, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo programa. El COVID ha puesto de manifiesto una serie de heridas y debilidades presentes en el hombre y en la sociedad. Por otro lado, han caído certezas que para nosotros eran inquebrantables.
El hombre está herido, la pandemia en el fondo es como una metáfora de lo que es nuestra vida, que está herida por muchas cosas, y el Señor viene justamente a curar esas heridas. El individualismo, del consumismo, del vivir cada uno sálvese quien pueda, de pretender que la ciencia es lo que nos va a salvar. Es un momento de grandísima confusión, donde grandes evidencias y certezas compartidas por todos, por lo menos en nuestras sociedades europeas, están cayendo, yo diría que a plomo, están cayendo, y entonces en medio de esa gran confusión que se experimenta desde los jóvenes a los mayores, cómo la palabra de la Iglesia es una palabra que no machaca, sino que aclara, que cura, que abraza, que abre perspectivas. Estos y más aspectos son los que se han tratado con el lema Más allá de la pandemia, sostener la esperanza de nuestro pueblo, en el encuentro bienal de la provincia eclesiástica de Oviedo, que abarca las diócesis de Oviedo, Astorga, León y Santander, y que esta edición se celebra en el seminario de Monte Corbán. Estamos viviendo todavía una experiencia muy dura en todos los sentidos, que toca desde el aspecto económico al psicológico, a las relaciones comunitarias, el aspecto de la política, qué política es la que hay que dar, qué papel juega la libertad y la responsabilidad. En realidad es todo se ha visto involucrado en este gran huracán, y se trata de acercarnos a ello y ver cómo responder del mejor modo desde la sabiduría de la Iglesia. La pandemia ha afectado gravemente a la persona, a la sociedad, a la Iglesia, en todos sus ámbitos, y que merecía la pena tenernos una reflexión desde la fe y sobre todo para nosotros también coger esperanza y transmitirla a los demás. Errores sociales, políticos, estructurales que habrá que abordar. ¿Pero qué puede ofrecer la Iglesia? ¿Y qué nos pide la fe? Como decía hace pocos días un intelectual cristiano converso, decía: nosotros los cristianos, aunque podamos tener un análisis de que las cosas van muy mal, aunque puedas tener la percepción de que estamos en un túnel sin salida desde el punto de vista histórico de las respuestas que da la política o las respuestas que da la economía, nosotros seguimos construyendo, seguimos teniendo hijos, seguimos cultivando la tierra, seguimos curando a los enfermos y seguimos anunciando una esperanza que no defrauda, que es la esperanza de Cristo, que no es solo la esperanza del más allá, que por supuesto que está ahí presente, sino que es una esperanza que ya hoy vemos encarnarse en la vida de aquellos que humildemente, con todas sus debilidades, viven la fe. Al final vamos a tener que un poco sentarnos para hacer una especie como de resumen y marcar unas líneas de actividad pastoral que van a ser conjuntas para la provincia eclesiástica. Trabajar en una cosa tan importante como esta, de tan graves repercusiones, conjuntamente también es una garantía, primero, de vivir en sinodalidad, de caminar juntos en una provincia eclesiástica que es muy importante. La pandemia ha tocado el corazón de la sociedad y de la Iglesia, pero no podemos salir de esta crisis igual que entramos. De modo que los desafíos sociales, políticos y culturales, los retos eclesiales en nuestras diócesis y arciprestazgos, creédmelo, siguen donde los dejamos anteayer. Nos están esperando. Las circunstancias no han cambiado. Ojalá que nosotros sí. Cuando las miramos, las abrazamos y vivimos a la luz de lo que hemos encontrado. Cristo capaz de cambiar nuestra vida, haciendo nuevas todas las cosas. La pandemia ha sacado de nosotros lo mejor y lo peor, y entre lo mejor está la esperanza y la fe en Jesucristo.